Llevamos hablando de infraestructuras y de un plan ambicioso desde que tenemos uso de razón, que ya ha pasado algún tiempo y, sin embargo no se producía, no llegábamos nunca a tenerlo. Yo decía en mi introducción que el último importante o de un tamaño similar al que estamos viendo hoy data del siglo pasado, de los década de los 50 con el presidente Eisenhower. Es así, ¿no? Es correcto, es correcto. Los Estados Unidos están poniendo sobre la mesa y tal vez valdría la pena poner en perspectiva, digamos, las dimensiones de esta inversión. Estados Unidos está poniendo un plan o poniendo en marcha un plan de inversión en infraestructuras de 1.2 trillones de dólares, que esto incorpora tanto la continuación de algunos planes de inversión que ya se traían como nuevos programas que ahorita podemos hablar de cuáles son esos sectores por 550 billones de dólares. Para poner en perspectiva de quienes nos escuchan en América Latina y nos ven, estas inversiones son mayores en su magnitud al PIB de México, por poner un ejemplo. Y anualmente los Estados Unidos lo que invertía en infraestructuras de transporte rondaba los 140 billones de dólares. Sobre todo el esfuerzo que hacían los estados, el esfuerzo, digamos, federal, era muy limitado. Como bien dices, no se ve desde décadas atrás. Y lo que estamos diciendo en términos muy simples es que en los próximos 5 años los Estados Unidos van a doblar el nivel de inversión que traían históricamente. Y esto, sin duda alguna, es un punto de inflexión para el sector de las infraestructuras en los Estados Unidos. Efectivamente, y es un hito, por eso no se puede restar importancia ni trascendencia al momento, aunque hay que decir que surge por su estructura, porque tiene dos partes. Esta es la primera parte de una segunda parte, esto que comentaba yo por encima, que se supone que debe venir enseguida, que es la parte más progresista, bueno, progresista, la más enfocada en los temas verdes, de lucha contra el cambio climático, de desarrollos ciudadanos, de una serie de temas que no están todavía ahí y que eso ha hecho que, en fin, que haya existido una cierta discusión y que siga existiendo, pero la importancia es tremenda y es trascendental en estos momentos y me gustaría que en este primer bloque un poco pusiéramos en, en, en el mapa cuáles son las principales inversiones que va a traer esta parte ya aprobada de infraestructuras. Sí, claro. Vamos a ver, y creo que el punto que mencionas es muy importante. Cuando hablamos unos meses atrás sobre la primera propuesta de este plan, se incluía ese bloque duro de infraestructuras más un bloque, llamémoslo así, más innovador de qué es lo que consideramos como las nuevas infraestructuras. Lo que se logró aprobar recientemente es lo que corresponde a ese bloque, digámoslo así, más duro de lo que conocemos tradicionalmente como infraestructuras, pero como veremos ahora, sí considera algunos elementos interesantes y nuevos para lo que tradicionalmente se ha hecho. Este plan, como bien decíamos anteriormente, considera 1.2 trillones de dólares, pero dentro del mismo hay 550 billones que son esas nuevas inversiones, esos nuevos digamos, impulsos que va a dar el gobierno federal. ¿A dónde se están yendo estos recursos? Bueno, el primero que todo, a carreteras, puentes, es uno de los temas más relevantes en los Estados Unidos. Sabemos que la red de carreteras tiene ya muchísimo tiempo y necesidades de mantenimiento urgentes. Se estima que más o menos en los Estados Unidos, en la red federal, hay cerca de 45,000 puentes en mal estado. Y para un país con la capacidad productiva y la capacidad económica, pues es un lujo que no puede darse. Si piensas en términos de economía verde, de nuevas tecnologías, ¿por dónde están estas avenidas que estarían completadas con la segunda parte del plan? Sí, vamos a ver, se dan unos primeros pasos en este plan que van, como decíamos anteriormente, número uno, por las inversiones en transporte público, que no necesariamente han sido la norma de los Estados Unidos históricamente. Entonces ahí se da un cambio de paradigma en lo que es el transporte en los Estados Unidos. Número dos, se pone ya sobre la mesa el plan para el desarrollo de toda una red de carga de vehículos eléctricos, que ese es muy relevante, es uno de los principales objetivos que se ha trazado la administración Biden
prácticamente desde el inicio de funciones, y al mismo tiempo plantea otros elementos principales ligados a todo este concepto de la economía verde. Hay inversiones importantes referidas a lo que es la atención o mejoramiento de la resiliencia de toda la red de infraestructuras de los Estados Unidos, y a esto nos referimos que todos estos embates generados por el cambio climático, por la misma acción de las actividades productivas del ser humano, puedan ser mitigados. Hablamos de inundaciones, del impacto que puedan tener sobre ciertas poblaciones vulnerables. Ya hay un componente importante incluido dentro de este plan de infraestructuras, y al mismo tiempo también se están direccionando recursos a lo que es el desarrollo de una red de transmisión, tanto nueva como de modernización, pues para todo el trasiego de energías limpias. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tema... Eh, Federico, digo, déjame que salte ahí para subrayar esto, que este tema de la red es tremendamente importante porque es una de las carencias, el transporte, por ejemplo, para poder dar amplitud y dar vuelo al tema de las energías limpias, es importante tener una buena red de transporte que pueda admitir ese tipo de energías limpias que no existe en condiciones en este momento, ¿no? Es correcto. Los Estados Unidos tiene unas limitantes importantes en cuanto a su red de transmisión de energía, y precisamente estas inversiones lo que van a permitir es poner sobre la mesa esas arterias, esas avenidas, si lo podemos llamar así, para el transporte de energía, que permitan que independientemente de la zona en la cual se desarrollen estas actividades de energías limpias, pues puedan ser transportadas a todo el resto del país. Siempre me lo recuerdas cuando hablamos de estos temas, que las infraestructuras no son temas ni siquiera de una legislación de 4 años, de 5, son temas siempre muy a largo plazo, y es muy importante contar con el consenso de la mayor parte de los políticos. Ahí es otro éxito, ¿no? El haber arrancado por lo menos el plan con una participación de senadores y de miembros de representantes de la Cámara de Representantes republicanos, que bueno, aunque no haya sido muy masiva, es suficiente para poder decir que se trata de un proyecto bipartidista. Eso te parece que es un punto, ¿no? Es un punto sumamente relevante. Hablábamos anteriormente del cambio de paradigma en lo que es transporte, ciudades, todo este, digamos, viraje hacia el tema de una economía más limpia. El segundo cambio de paradigma que me parece se logra con la aprobación de este plan es dejar de lado esa visión en la cual los proyectos que se desarrollan son exclusivamente en un periodo presidencial. Aquí se dio el paso hacia una iniciativa que trascienda las administraciones, independientemente si a futuro serán los demócratas quienes se mantengan o los republicanos quienes lleguen a la Casa Blanca. Es un paso sumamente importante. ¿Y por qué? Número uno, porque las inversiones en infraestructuras no se logran de la noche a la mañana, son proyectos que requieren de preparación, de tiempo en la ejecución. Y número dos, algo muy relevante, los competidores, en el buen sentido de la palabra, de los Estados Unidos, China, Europa, suelen llevar este tipo de elementos y de desarrollo del sector de las infraestructuras bajo una visión de política de Estado, es decir, esto es continuo en el tiempo. Los Estados Unidos necesitaban dar este cambio, perdón, para poder precisamente tener un salto en lo que es la improvisación de mirar únicamente a una administración y pasar hacia una política de desarrollo que trascienda precisamente la administración Biden. Creo que eso es un cambio muy relevante y es una señal sumamente interesante de madurez política y de disciplina que se puede imponer en los Estados Unidos hacia los próximos años. Hay un tema ahí que es muy político y que es también, bueno, forma parte de cierta polémica porque hay gente que cree más y menos en el mismo, que es el tema de que se consigan estas infraestructuras dentro de estructuras en las que la participación federal y la participación privada vayan de la mano. Eso en este país no tiene una tradición quizás demasiado allá. Bueno, hay excepciones. ¿Cómo lo ves tú, que eres especialista en eso? Sí. Me parece que es uno de los elementos y a como, digamos, ha operado tradicionalmente los Estados Unidos, que está el apoyo del gobierno federal, las decisiones que se toman a nivel estatal, ahí
como bien dices, no ha habido una tradición marcada a lo largo de todos los estados de los Estados Unidos, pero sí es cierto que ya hay algunos ejemplos de esa asociación entre el sector público y privado, que me parece que va a ser fundamental. Y es algo que ya se ha mencionado durante todo el debate que hubo para la aprobación de este proyecto, es cómo se va a pagar, cómo podemos asegurar que no tenga un impacto fiscal negativo. Yo creo que en todas esas discusiones, sin duda alguna, entrará el rol de las asociaciones público-privadas. ¿De qué manera? Pues de una manera en que los recursos federales que fluyan a programas tanto estatales como de alcance nacional puedan acompañarse de esa actuación del sector privado que permita, y aquí digamos hago énfasis, uno de los elementos que señaló el presidente Biden es que estos recursos se inviertan de manera eficiente. Federico, pues se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos ayudado a este análisis, a clarificar, a tener bueno, una idea muy precisa de lo que tenemos entre manos y de lo que puede estar por delante. Un placer, como siempre, tenerte con nosotros. Muchas gracias. Encantado, José Antonio. Fue Federico Villalobos, socio de la consultora Deloitte, especializado en la financiación de infraestructuras. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Recuerden que ahora, además de esta versión estándar que están viendo, está la muy importante versión audio que pueden ustedes oír cuando quieran, en cualquier momento del día o de la noche, porque está en todas las aplicaciones más populares de podcast. Hasta la próxima semana.